Buenas, hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, con el que vamos a hablar sobre ideas políticas relacionadas con el conservadurismo. ¿Por qué le parece, profesor Bastos, pues importante conocer las ideas políticas de los pensadores conservadores y cómo se relacionarían pues con el libertarismo o el liberalismo Bien, es clásico? que ahí está la clave. Históricamente parece que liberales y conservadores siempre fueron enemigos y parece que los conservadores eran como más enemigos de la libertad que los liberales y que, vamos, creemos que era un pensamiento que muchas veces está pasado y es una cosa muy discutida y algunas veces tienes razón. Pero la cuestión es que muchas de las ideas que defendían los conservadores clásicos, tanto los europeos, pero sobre todo los americanos, han sido reivindicadas por los libertarios a día de hoy. Entonces, por eso creo que es muy interesante ver qué lectura en clave liberal libertaria se le puede dar al pensamiento conservador. Yo creo que hay muchos puntos de unión y que hacerle caso muchas veces a los conservadores no es mala idea. Y al revés, también poner en cuestión muchos de los supuestos avances que tuvieron en su momento los liberales, que al final se revelaron como pocos amigos de la libertad. Ujú. Por ejemplo, Por ejemplo, desde la forma política, ¿no? Vemos que ahora hay una especie de reivindicación, por ejemplo, de la monarquía frente a otras formas de gobierno. Y eso se ve desde el punto de vista libertario. El defensa de la monarquía y de los órdenes tradicionales fue siempre uno de los puntos centrales del conservadurismo, ver qué virtudes tenía, qué capacidad de moderación, capacidad de limitar el poder político que tenía la monarquía. En principio, pues esto fue como muy rechazado y sigue siendo muy rechazado, pero la idea que tienen algunos libertarios actuales es que la monarquía limita el poder político, no lo elimina, no lo ven como deseable, pero desde luego, comparado con otras alternativas, limita mucho el peso del poder político. El papel de la aristocracia es algo semejante, ¿no? La aristocracia también fue siempre vista como algo a denostar, como una especie de seres con privilegios, etcétera. Y se olvida también el papel que tenía las clases aristocráticas, con todos los defectos que tengan, obviamente, limitaban el poder político. Y lo limitaban mucho, limitaban el poder del rey. De hecho, lo que hizo el rey fue, al acabar con las aristocracias, quedar, digamos, el poder desnudo sin ningún grupo intermedio que pudiera ejercer de freno al poder político. de hecho, no decían autores como Bertrand de Juvenel que la táctica empleada era los de arriba y los de abajo contra los del medio. Sí, es que Juvenal en la soberanía hace una valoración muy positiva. Juvenal en su época liberal hace una valoración muy positiva de la aristocracia y rara vez se ha vuelto ese esquema. En España, por ejemplo, hay otro libro que se republicó hace años, que es el Insignis Nobilitas de don Ángel López Amo, que también incide sobre el valor social de la aristocracia, qué valor tiene, y eso se empieza a recuperar, ¿no? Y además la idea de privilegio, a mí me gusta es muy interesante discutirla, porque creo que se entiende mal. Una de las virtudes que supuestamente es el liberalismo es que elimina los privilegios. Pero hay un libro muy extraño, un libro de George Bernano, se llama Francia contra los robots, ¿no? Y es un libro muy curioso, es un libro ha sido un señor bastante conservador, bastante racional, escrito en Brasil cuando estaba allí exiliado. Pero dice, no, a ver, es que creo que él se plantea mal. Lo que había que haber hecho es extender los privilegios que tenía la aristocracia a todo el resto. No eliminar los privilegios de la aristocracia, sino extender esos privilegios que tenía, por ejemplo, de pagar menos impuestos, pues de estar exento de determinadas corveas o servicios militares. Eso es lo que había que extender a todos, no quitárselo a los unos. Porque creo que el error de partida, y también es otra forma de eliminar privilegios, es decir, que todos tengan el privilegio, o que se elimine el privilegio extendiéndolo a todos. Pero muchas veces se extendió, digamos, la servidumbre que padecía el conjunto de la población a todos. Esa es la idea que tuve. Entonces, eso me parece muy interesante volver sobre eso. ¿Por qué no recuperar la idea de extender esas exenciones, esos foros que tenían determinados colectivos, pero a todos? Ujú. ¿No? De hecho, también el propio Juvenel también hablaba de que él prefería pues, la Revolución Inglesa a la Revolución Francesa precisamente porque era algo parecido a eso, que había extendido pues, esa idea pues, también de autonomía a la gente común en lugar en lugar de acabar con los privilegios, pues también como la idea de extenderlos. Además, la propia idea, repito que esto puede parecer sumamente impopular, la propia idea de que hay unas personas con privilegios es un freno al poder. Es decir, hay personas que el Estado no puede tocar, que están limitadas. Es decir, que no. Entonces, digamos, el poder inmenso
el poder centralizador del Estado ahí frena. Igual que los poderes locales, la idea de descentralización de los poderes territoriales, la idea de los fueros, que es una idea que hay que romper. Repito que son ideas para discutir, no necesariamente para aplicar, porque muchas veces... Es que la idea esa del control de poder o de contrapeso de poder antes se entendía como una cosa externa. Sí. Para contraponer el poder del rey necesitábamos el poder de otro. Sin embargo, debido también a la construcción de los estados modernos, empezó a entender que los contrapesos eran como una cosa interna, a dividir los poderes dentro del Estado. Claro, y eso es lo que explica Anthony Villasay en el Estado, como que es imposible, que dentro del propio Estado es muy difícil limitar el poder desde dentro. El poder tiene que estar limitado desde fuera, desde colectivos, bien sea desde territorios, bien sea desde grupos sociales o instituciones religiosas que frenen el poder del Estado, pero desde fuera, que lo frenen. Desde dentro es como limitarte a ti mismo. Es como decirte, voy a portarme, o sea, no voy a comer, no voy a fumar más o no voy a comer tanto. Es decir, eso no hay quien te controle. Normalmente el control tiene que haber algún tipo de control externo, si quieres que venga así. No necesariamente coercitivo, pero si hay algún tipo de control externo, pues tu madre que te dice, pues no comas tanto, o tus amigos te dicen que no fumes, es algún tipo de control externo. A ti mismo no. Es muy difícil que te controles. Y eso es muy interesante porque hay intuiciones ahí que son brillantes. Es decir, no necesariamente tienen que ser aplicadas, pero esa idea de que el poder puede ser frenado, que el privilegio tiene un papel también de freno del poder y que lo ideal sería que eso se fuera extendiendo a toda la población, es la intuición que tienen, y ese aspecto lo tienen. Por ejemplo, después también podemos ver otros aspectos que tienen los libertarios al respecto. La defensa de la propiedad privada, tradicional, ¿no? La defensa de la familia, en el sentido de que también como órgano que frena el poder del Estado. Es decir, que se trata de que, oye, hay funciones que sabemos hacer nosotros solos, que para cuidar a nuestros niños bastamos nosotros, para cuidar a nuestros ancianos también deberíamos bastar nosotros, es decir, para atender a los enfermos también bastamos nosotros, no es necesario que nos suplanten en todas estas funciones. Entonces, porque entonces quedamos totalmente dependientes de lo que digan otros. Chesterton decía que era la familia era la institución anarquista por excelencia. Porque decía también eso, que no necesitaba para funcionar pues de un leviatán que le dijese cómo tenía que hacer, sino que funciona de una forma completamente pues descentralizada, autónoma y funciona bien. Y en este aspecto, claro. En general, no quiere decir que no haya familias malas. La familia en ese aspecto tiene esa función también, y es otra intuición que tienen libros, por ejemplo, como este de El refugio en un mundo despiadado, de Christopher Lasch. Es un libro muy interesante. Por ejemplo, los libros de Alan Carlson, que hablan de estas cosas, pero enfatizan no tanto en la función, digamos, sino en la función que tiene la familia como freno al poder estatal y como para construir una base, la función de la idea de comunidad, por ejemplo, que plantea Robert Nisbet en uno de sus mejores libros y que es de los pocos que no están traducidos de él y que merecía ser traducido, The Quest for Community. ¿No? De hecho, Nisbet decía eso de que el Estado y la familia siempre fueron enemigos acérrimos, Sí. que cuando el Estado es muy fuerte, la familia es muy débil, cuando la familia es fuerte, el Estado es débil, y que los Estados intentan pues erosionar la lealtad que las personas sienten por su familia. Es que históricamente el origen del Estado moderno nace con la derrota del clan, que es la familia extendida, ¿no? Y eso lo hacen adrede. En algunos países aún resiste esa figura, sobre todo países del Medio Oriente, así, aún resiste esa figura. Algunos lo consideran un avance, pero puede ser discutido, igual que la comunidad, que podemos entrar a hablar. Vale, pues muchas gracias, profesor Bastos.